Documentos. Radio Nacional de España. Señores, disparará primero el agraviado, teniendo luego su oportunidad el ofensor. Daré 3 palmadas y en los intervalos pueden ustedes apuntar. A la voz de mando deben ustedes disparar. ¿Tienen ustedes alguna otra cosa que añadir? Dense ustedes la mano. ¡Disparen! Los lances de honor en España. El señor Ronzal será un buen padrino. No pongo en duda la idoneidad del señor Ronzal en este trance. Esta decisión es un error. Además, Mesía me ha prometido marcharse hoy mismo de Vetusta. ¿Y mi honra? Deja en paz tu honra y piensa con la cabeza. Mesía tiene miedo. Siempre lo ha tenido. Si tiene miedo, mejor que mejor. Ni un día se ha de aplazar esto. Ya que mi deshonra es pública, que la reparación lo sea también. Y además terrible y rápida. Escenas como esta que hemos escuchado de la regenta se repetían con demasiada frecuencia en la España del siglo XIX. Al igual que los personajes de Clarín, eran muchos los hombres considerados caballeros que se batían en duelo con arma blanca o pistola para salvaguardar su honor. Eran lances que podían resolverse con un leve rasguño o con la muerte de alguno de los contendientes, y por ello los duelistas en no pocas ocasiones acudían al campo del honor muy a su pesar. Es curioso porque además ocurría una cosa, y es que muchos, aunque estimaban que la ofensa no era tan grave como para descender al terreno y cruzar unos aceros o cambiar unos disparos, el hombre del siglo XIX entendía que afrontar un duelo era una prueba de su propia valentía, de su propio coraje personal. El historiador Rafael Abella, fallecido en 2008, es autor del libro Lances de honor. Entonces había muchas veces que al término de un duelo, si se resolvía mediante reconciliación, porque había habido una herida leve, etcétera, en fin, como ocurría muchísimas veces, muchos duelistas se sentían reconfortados en su hombría, ¿verdad?, al sentir que habían sido capaces de ir a esa cosa tan dramática que era comparecer y cruzar unos tiros a 20 pasos de distancia. Todo con tal de no ser tachado de cobarde, algo que el caballero no podía permitirse ni por supuesto le perdonaba la sociedad. Si se cuestionaba o empañaba el honor, había que lavarlo inmediatamente con sangre. Así lo decían los códigos que regían el comportamiento caballeresco. Pero ¿qué se entendía por honor? ¿Qué significaba esa palabra que ejercía tanto poder sobre los hombres y los empujaba a vivir situaciones extremas? El honor es la imagen que uno tiene de sí mismo, es decir, es la coherencia con su propia conciencia, seguir los dictados de la conciencia, pero también es la imagen que tiene entre los demás. Miguel Martorell, profesor de Historia Social y Política de España en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Entonces, por eso uno tiene que defender su imagen, un hombre de honor tiene que defender su imagen pública y no puede permitir que se le mancille, que se le insulte, que se le tenga en menos, que se le menoscabe, porque si un hombre de honor tolera que alguien le insulte o falte a su dignidad y no pone remedio, está reconociendo que el insulto es real, ¿no? Entonces ahí es donde interviene la cuestión de honor. Alguien que se sienta ofendido está obligado a pedir explicaciones, y si las explicaciones no le convencen, envía a sus padrinos al ofensor. Generalmente el ofendido suele enviar, o sea, el procedimiento era elegir 2 padrinos que enviaba al ofensor. Inicialmente también se puede intentar que el ofensor pues realice una retractación pública del motivo de la ofensa y de esa forma no llegar a un lance. Pero si el ofensor se niega o si no se llega a un acuerdo, pues el ofensor debe también nombrar 2 padrinos de su confianza. Inmaculada Barriuso,
historiadora del arte y museóloga. Son estos 4 hombres los que van a encauzar absolutamente todo el desarrollo de los acontecimientos, por así decirlo. Es por eso que en muchas ocasiones llegó a ser habitual la frase de que un hombre se ponía en manos de su padrino o confiaba su honor a su padrino. Era mucha la responsabilidad que tenían los padrinos, unos personajes muy solicitados en el siglo XIX y principios del XX, porque el honor era un concepto sumamente frágil y podía verse menoscabado por cualquier menudencia. Basta con leer la definición de ofensa que hace el marqués de Cabriñana, Julio Urbina, en el artículo 1 de su famoso Código del Honor, publicado en 1900. Toda acción u omisión que denote descortesía, burla o menosprecio hacia una persona o colectividad honrada se considera ofensa si se realiza con intención de perjudicar la buena opinión y fama del que se sienta ofendido. Creemos que existen ofensas por omisión porque consideramos como tales todas las abstenciones o negligencias intencionadas realizadas con ánimo de molestar, al negar el saludo a un caballero, al volvernos de espaldas cuando alguien nos dirige la palabra o al abandonar en masa los escaños del salón de sesiones del Congreso. El libro del marqués de Cabriñana lleva por título Lances entre caballeros y se conocía simplemente como el Cabriñana. Es un manual completo sobre los aspectos históricos y formales de los duelos y se convierte enseguida en obra de referencia o Biblia en esta materia. Tras la definición de ofensa, en su artículo 2 establece las clases. Entonces él clasifica las ofensas en 3 tipos, en leves, graves y gravísimas. Las leves afectan, digamos, al amor propio, a la susceptibilidad del individuo. Las graves son las que afectan también a la honra o al honor de las personas honradas. Y las gravísimas las define como aquellas que se infieren, que se realizan llegando a vías de hecho. Este concepto para el autor es, cito textualmente, todo movimiento, todo contacto material de un cuerpo contra un individuo, una bofetada, un bastonazo, el lanzamiento de una botella o de un guante, y el agarrar a un caballero por las solapas constituyen ofensas gravísimas. El que toca, pega. Con estas premisas no es de extrañar que los duelos estuvieran a la orden del día, ya que en muchas ocasiones dependían del carácter más o menos templado del caballero. Una palabra malinterpretada, un gesto o una mirada equívocos podían entenderse como una provocación. Un comentario descortés en la tertulia hacia una señora era más que suficiente para resolver el asunto con las armas en la mano. El tipo de ofensa determinaba la peligrosidad del lance, que podía ir desde el duelo a primera sangre hasta el duelo a muerte. Sin embargo, los códigos de honor proponían enmascarar esos nombres no solo porque el duelo estaba prohibido, sino también por motivos sociales. Cabriñana aconsejaba que en el acta no se consignaran los duelos a primera sangre o a muerte. Entonces, las alternativas que proponía, que son bonitos eufemismos también, es que el concepto de primera sangre sustituyera hasta que uno de los contendientes haya recibido una herida que le ponga en condiciones de inferioridad respecto a su rival, y en los duelos a muerte hasta que uno de los dos adversarios quede fuera de combate o en la imposibilidad de continuar la lucha. Y luego hay otra cosa que también es muy importante y también está en Cabriñana, y es que no todo el mundo puede tener sentido del honor. Y por lo tanto, el caballero no está obligado a responder por la vía del honor a sus ofensas. Estoy hablando, por ejemplo, pues, de los asesinos, de los corruptos, de los sodomitas, dice el propio Cabriñana. Es decir, el caballero no puede sentirse ofendido por alguien que no tiene honor. No ofende el que quiere, sino el que puede. A pesar de que la práctica del duelo estaba castigada por el Código Penal, se daba la contradictoria situación de que sus principales protagonistas solían ser, precisamente, los considerados hombres de ley: políticos, militares, diplomáticos, juristas y aristócratas. De hecho, pues prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX
pues todos los políticos de importancia, de una manera directa o indirecta, y algunos de una manera muy intensa, pues han sido duelistas impenitentes. José María Peláez es autor del libro Desafíos, Encuentros y Duelos de Honor, Historia, Armas y Reglamentos, publicado por Ediciones Beta. Ahora no podríamos entender que el presidente del Consejo de Ministros, como el célebre González Bravo, o personajes que han sido presidentes del Parlamento, pues podían ser duelistas, pero en un grado verdaderamente extremo. González Bravo tiene uno de ellos muy chusco, que vamos, no fue un duelo, fue prácticamente el ajusticiamiento de un amante de su mujer. Estando en el Congreso, le dijeron pues que su esposa en ese momento pues que estaba con un canónigo que por lo visto la visitaba frecuentemente con intenciones non santas. Y entonces don Luis pidió una especie de descanso en el Congreso, que estaba echando un discurso, cogió un coche de caballos y se fue a su casa y encontró al canónigo detrás de una cortina, y en ese momento no tenía otro medio a su disposición, pues llevó un bastón de estoque y ya a través de la cortina pues lo convirtió en una especie de pincho moruno. De Prima Madrid, Iberia, con la llegada de Prima Madrid, ha salido Iberia, llegada de Prima Madrid, Iberia, ha salido Iberia. En las últimas décadas del siglo XIX y primera del XX, hay una profesión que va a situarse a la cabeza en el número de encuentros en el campo del honor: el periodismo. El desarrollo que alcanza la prensa escrita con la introducción de importantes mejoras técnicas en las rotativas hace que se multipliquen los diarios. Esta profusión de medios, sus marcadísimas tendencias ideológicas y un panorama político muy crispado abonaban el campo para continuos litigios. La clase periodística fue una de las que aportó mayor número de duelistas, porque realmente la prensa era el vehículo que daba lugar a que se interpretase malamente alguna frase. Por ejemplo, el célebre duelo que opuso a Campoamor contra el capitán de navío Topete surgió porque Campoamor se permitió escribir diciendo que los marinos se distinguían por ser unos grandes comedores de ostras. Pues esto bastó para que el señor Topete se considerase agraviado, y entonces le mandó a los padrinos. Se cambiaron unos cuantos mandobles allí, que por cierto Campoamor, contra lo que pudiera parecer, dada su condición de poeta, se desenvolvió muy bien y respondió, y hasta creo que incluso aprovechando una finta o un ataque en falso del adversario, lo descalabró, le abrió la frente de un tajo que fue el que dio lugar a que ya se suspendiera el duelo. Críticas, sátiras, insultos y difamaciones hacían que se pasara con pasmosa facilidad de la pluma a la espada o a la pistola para resolver los contenciosos. Y eran tantas las citaciones que llegaban a los periódicos que algunos, como cuenta Rafael Cansinos Asens en sus memorias, instalaron en la redacción una sala de esgrima para mantener en forma la plantilla. Se señala también que, por ejemplo, en Francia, para afrontar los posibles duelos que los diferentes sueltos en los periódicos, los artículos de opinión pudieran generar, se adoptó la costumbre de tener en nómina dos directores. El director auténtico, que llevaba la línea editorial, la línea política del periódico, y luego un hombre de paja, que figuraba también como director, pero que en realidad era un experto en el manejo de las armas blancas y de la pistola, es decir, como tener un guardaespaldas, un mercenario a sueldo, ¿de acuerdo?, para dirimir esas cuestiones. De esa manera impulsa su carrera periodística el que llegará a ser destacado político republicano Alejandro Lerroux. Valiéndose de duelos, escala posiciones en el periódico El País hasta alcanzar la dirección. Después, en Barcelona, seguirá ejerciendo de duelista bravucón, lo que le proporcionará una popularidad muy beneficiosa para su carrera política. Mira, Vicente, han traído un telegrama. Luego. Toma, cógelo. Bueno, trae a ver. ¿Qué pasa? Me han nombrado jefe de Fusión Republicana. Otra vez a Madrid. Sí, pero solo por un tiempo, ¿no? Pues yo de aquí no me muevo. Ni mis hijos ni yo.
Tú vete a Madrid con tus libros y tus ambiciones políticas, pero nosotros nos quedamos. Pero, hombre, mujer, Que no. comprende. Vete a guerrear, que es lo que a ti te gusta. El escritor Vicente Blasco Ibáñez fue otro político republicano con fama de duelista impenitente. Salvó la vida de milagro en el lance que le enfrentó contra Juan Alastuey, un teniente de las fuerzas de orden público que acudía al campo del honor en representación del cuerpo. El motivo del duelo fueron las palabras pronunciadas por Blasco Ibáñez en el Parlamento, llamando tenientillo desvergonzado a un teniente que le había zarandeado al entrar en el Congreso porque no se dio cuenta de que era diputado. Pero insensato. Insultar al ejército. ¿Cómo se le ocurre? Ha conseguido irritar de firme al ejército y esos no se andan con chiquitas. No me extraña que exijan un duelo a muerte. ¿A muerte? Pero no era primera sangre. Y encima han elegido a su mejor tirador para defender a la institución. Arma, pistola rayada de combate. Carga y proyectil normales. Distancia, 20 pasos. Tiempo para apuntar, 30 segundos. Caballeros, proceda. ¡Vicente! ¡Ese prisa, doctor! Un momento. Que por cierto fue muy curioso porque al segundo disparo le alcanzó de lleno, se cayó Blasco Ibáñez, todo el mundo creyó que lo había matado y tuvo la gran fortuna de que le rebotó la bala en la hebilla de acero del cinturón, entonces se le incrustó luego entre las cintas de cuero del cinturón y le salvó la vida eso. Rafael Abella, autor del libro Lances de Honor. Que fue casual porque cuando hay los duelos a pistola era obligado desproveerse de todas las prendas que pudieran entorpecer el paso del proyectil. Y en este caso se le olvidó a el padrino de la parte contraria, que era quien tenía que vigilar que se cumpliera esto, se olvidó quitarle el cinturón. El socialista Indalecio Prieto vivió también en su juventud, cuando ejercía el periodismo en Bilbao, algunos episodios en el terreno del honor. En 1918 fue elegido diputado a Cortes y allí, en el Parlamento, para combatir la costumbre del duelo, que consideraba trasnochada y sin sentido, urdió un plan insólito. Le propuso al presidente del Congreso redactar una carta en la que él mismo firmaba de su puño y letra que él no era un caballero. Inmaculada Barriuso es historiadora del arte y museóloga. Que él carecía del honor tan traído y tan llevado por toda la gente, por la aristocracia, y que cada vez que le ofendiese en el Congreso, en el ejercicio de su cargo, a alguien, bastaba con que el presidente de la Cámara mostrara la carta, justamente para que consideraran que era indigno, carecía de honor, un hombre sin honor, y por lo tanto, y el presidente del Congreso se negó también. El presidente de la Cámara se niega porque, aunque los lances de honor están desapareciendo a finales de la segunda década del siglo XX, el concepto del honor ejerce todavía un tremendo poder sobre la clase caballeresca. No era fácil suprimir unos modos de actuar que habían marcado el comportamiento del hombre durante siglos. Y es que si buscamos los orígenes remotos del duelo, tendríamos que llegar hasta los pueblos bárbaros. Si queremos encontrar unos antecedentes más próximos en el tiempo y en el espacio, podemos quedarnos en nuestra Edad Media. Don Martín, debíais ser el adversario de mi padre. ¿Queréis ser su vengador? ¿Queréis llevar mis colores? Señora, ¿quién no tendría orgullo ostentar vuestros colores? Os prometo que aquel que os ha ofendido morirá. Rodrigo, el paladín de Castilla no ha de entrar en combate sin ostentar los colores de una dama. Alteza. Para regular las discordias surgidas entre los fijosdalgos, los viejos fueros de Castilla recogen tres conceptos básicos. Se dice que desafío es el acto por el que se niega públicamente la fe y la confianza en otro. El riepto es definido como el acusamiento que se hace a otro sobre yerro de traición o aleve. Y el duelo es el propio lance o combate.
Estos lances se consideran juicios de Dios porque creen que el Ser Supremo estará del lado del caballero justo, algo que, lógicamente, se cumple unas veces sí y otras no. Dios poderoso, la hora de someterme a tu juicio ha llegado. Júzgame y haz saber a todos mi culpabilidad o mi inocencia. Muchos duelos no podían considerarse sino la escenificación de una venganza privada, y por ello los reyes católicos intentan erradicarlos en 1480. Pero era muy difícil acabar con ese hábito porque a la vez surgen códigos que los reglamentan, como el Doctrinal de Caballeros de Fadrique alemán, publicado en 1483. Además, la práctica está tan arraigada que hasta el mismísimo emperador Carlos V llegó a lanzar un reto al rey de Francia Francisco I, un desafío del que, por cierto, se desentendió el soberano francés. La realidad era que contra el duelo no valían condenas, ni civiles ni eclesiásticas. En el Concilio de Trento, y por tanto hablamos de la década de los 60, ¿verdad?, del siglo XVI, pues ya se declara también el duelo como artificio del diablo, Digamos que posteriormente también pues el derecho canónico va a prohibir también la realización de duelo, y hay pena de excomunión, y digamos que los sacerdotes no deben asistir a aquellos que hayan muerto en duelo, y se les niega también el enterramiento justamente en sagrado, ¿no? Entonces pues debían ser enterrados en lo que llamaban las zonas de disidentes o en zonas que no se acogieran al sagrado. Se les niega esa posibilidad. Sin embargo, pues el concepto del honor está por encima de leyes humanas y divinas. ¿Creéis que puede un hombre vivir sin honor? No. Ese honor tan sagrado se defiende con unas armas que evolucionan y cambian con el paso de los años. Entre las armas blancas, la espada se impone como la preferida. Los primeros mandobles medievales son muy grandes, luego se aligeran para adaptarse a las nuevas formas de contender y también para integrarlas en la indumentaria de los caballeros. De ahí el nombre de la famosa espada ropera que acompañaba a la ropa. Los mandobles se utilizaban en la Edad Media cuando realmente había armaduras, se utilizaban casi como un martillo, o sea que era golpear hasta lograr derribar al contrario al suelo, y de ahí se sacaba una daga y se remataba por la axila o por el cuello. Jesús Esperanza, maestro de esgrima. Cuando ya las armas empiezan a ser un poco más efectivas y las armaduras son menos necesarias, porque realmente al principio atravesaban estas armaduras, pues la gente se aligera y empiezan a utilizar unas espadas más ligeras. Y entonces del mandoble tan largo lo que hace es a cortarse la hoja, a cortar un poco el puño, pero se sigue utilizando a dos manos. Por eso se llama espada de mano y media o espada bastarda. Y luego, conforme van evolucionando, en el siglo XVII ya se aligera la espada y se utiliza la espada ropera, que se llama. Es una hoja de doble filo que se puede tirar de filo y también de estocada. Es en el Renacimiento cuando surge esa espada ropera que va a extenderse dentro y fuera de España. Y también en ese periodo empieza a utilizarse el término duelo, de duelum, para referirse a la lid entre dos adversarios en igualdad de condiciones y aceptando las mismas reglas. Pronto hacen su aparición paladines o caballeros andantes
que, conducidos por un exacerbado concepto del honor, se baten por infinidad de motivos, como la veneración por su dama, la defensa de los menesterosos o la lucha contra cualquier tiranía. ¡Mi yegua se espanta con vuestro caballo! Quizá esta figura mía, que vuestra merced está mirando, puede que le sorprenda, o incluso le maraville. Pero la respuesta es fácil, si le digo, como le digo, que soy caballero de los llamados andantes. Dios me valga. Pero si vuestra merced fuera una débil doncella o huérfana de 14 o 15 años, o tuviera que vengar una afrenta, aquí estaría mi brazo. Pero si por el contrario vuestra merced fuere algún tipo de engañador, o caballero perjuro, o monstruo, o fantasma, me veré obligado a desenvañar la espada y a devolverle al infierno. Vuestra merced se parece... me recuerda a Don Quijote de la Mancha. Si no fuera porque no podéis serlo. ¿No tiene enfrente a otra cosa más que a mi señor Don Quijote? Las obras de los más importantes escritores del Siglo de Oro abundan en personajes, argumentos o episodios relacionados con los lances de honor. Títulos de Lope de Vega o Calderón de la Barca, como El alcalde de Zalamea, contienen páginas que forman parte del acervo popular al haber fijado un concepto del honor que mantiene su vigencia durante mucho tiempo. Mil gracias, señor Otoyo, por la merced que me hicisteis de evitarme la ocasión de perderme. ¿Cómo habíais de perderos vos? Dando muerte a quien tratara aún el agravio menor. ¿Sabéis que estáis obligado a sufrir por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Pero duelos y encuentros armados no se quedan exclusivamente en el plano literario de los grandes nombres del Siglo de Oro. También los vivieron en carne propia y de manera decisiva en ocasiones. Con apenas 22 años, en 1569, Cervantes se vio envuelto en un lance que le obligó a huir de España, con lo que muy posiblemente cambió por completo el derrotero que iba a tomar su vida. Vámonos de aquí, Miguel. Estás loco, Miguel. Estás loco. Es una cuestión de honor, madre, y de principios. ¿Honor? Hay gentes que no podemos permitirnos esos lujos. Nos has colocado en un trance difícil, hijo. Yo le hubiera ensartado por la lengua. Que Dios esté con nosotros. ¿Vienes como amigo o vienes a prenderme? Ahora vengo como amigo, Miguel. Pero mañana, la del alba, llamaré a esta puerta como alguacil de la justicia. Y vendré con una orden de arresto contra un tal Miguel de Cervantes. Si a esa hora estás aquí, la condena será el destierro y la pérdida de tu mano derecha. Tienes que irte. Ahora mismo. ¿Pero a dónde vas a ir, hijo mío? En Roma está el hermano de tu abuelo. Él podría ayudarte. El Vaticano o los tercios. Tienes dónde elegir. ¿Quién sabe si debemos el Quijote precisamente a este avatar de la vida de su autor? Otra de las figuras literarias de ese tiempo, Quevedo, tuvo que poner tierra de por medio, también hacia Italia, para escapar a la justicia por un asunto de armas. El gran poeta, aunque con las condiciones físicas mermadas, se ganó una bien merecida fama de pendenciero y protagonizó multitud de lances, algunos honorables y otros no tanto. Hay una anécdota de Quevedo, que a pesar de ser cojo era un esgrimista peligrosísimo. José María Peláez es investigador de armería antigua y profesor de metalurgia histórica en la Universidad de Vigo. Le retó a Luis Pacheco de Narváez y este Luis Pacheco de Narváez, que era un maestro de esgrima con mucha autoritas, a respuesta de Quevedo, dijo que eso era muy fácil, pero que había que demostrarlo con las armas en la mano. Y entonces ahí se produjo un encuentro rápidamente y Quevedo, a pesar de su cojera,
pues consiguió atravesarle el sombrero con la espada, con lo cual pues se quedó absolutamente en ridículo. Claro que también en Quevedo, a pesar de ser cojo, pues como digo, era un hombre de armas tomar. Una vez en una iglesia de Madrid, pues al ver un hombre que estaba acosando a una mujer, pues en fin, con su espíritu caballeroso lo sacó afuera y le hizo así una serie de fintas y al final pues terminó cargándoselo. No corrían buenos tiempos en el siglo XVII español. Con el declive del imperio como potencia, se respiraba un aire de frustración que alcanzaba a nobles, hidalgos y soldados, muchos de ellos pobres como ratas y con el genio listo para tirar de espada por cualquier nadería. Algunos, valiéndose de su habilidad con la esgrima, eran duelistas profesionales que se conocían como matasietes. En sus lances, muchos de ellos se valían de infinidad de artimañas sin respetar ningún código del honor. Por ejemplo, pues había gente que tenía espadas mucho más largas que lo normal, con las puntas ocultas por un pavonado en negro, de manera que en la oscuridad pues no se veía la situación de la punta exactamente. Había otras espadas que tenían la posibilidad de desenvainarse transversalmente por la funda. Y también pues había incluso hasta espadas que eran de hoja extensible. Todas estas cosas pues naturalmente eran pues de gente cuya profesión era el mundo de las armas y además pues con actividades poco claras. Se daban casos de caballeros que contrataban matasietes para ejecutar venganzas o arreglar sus cuentas con algún enemigo. El encargo era sencillo: provocar a la persona señalada y liquidarla en el lance. Para suprimir estos y otros encuentros armados, los monarcas redoblan sus esfuerzos. Felipe V en 1716 y Fernando VI en 1757 promulgan unas pragmáticas contra el duelo. No habiendo hasta ahora podido las maldiciones de la Iglesia y las leyes de los reyes desterrar el detestable uso de los duelos y desafíos, aunque son contrarios al derecho natural y ofensores al respeto que se debe a mi real autoridad, y valiéndose los que se sienten agraviados del medio de buscar por sí la satisfacción que debieran solicitar a mi real persona o a mis ministros, habiendo sugerido el falso concepto de honor de ser falta de valor el no intentar. Ya en el siglo XIX se castiga el duelo en el primer Código Penal de 1822. En el texto de 1848 se amplía el tratamiento de esta figura delictiva que va a permanecer en las reformas penales de 1850 y 1870. A pesar de ello, los lances de honor aumentan de forma considerable en ese siglo. Las razones son varias. Por un lado, jurídicamente existe una actitud permisiva ante los duelos y se minoran las condenas. Y por otro, los caballeros obedecen tan solo los códigos del honor, como el francés del conde de Chateauvillag o el de Eusebio Íñiguez, que aparecen antes que el Cabriñana. Todos los que estaban en la categoría de caballero y aceptaban el código, los códigos impuestos, estos señores discurrían todo esto al margen del código penal, que estaba hecho para los que ante una ofensa pues se iban al juzgado de guardia a presentar una denuncia, ¿verdad? Cosa que era impropia de caballeros. Cuando se recurría a la justicia ordinaria, la condición de caballero se había perdido. El caballero tenía que responder y lavar el agravio por su propia cuenta. La forma de hacerlo era sencilla: o retractación o satisfacción en el campo del honor con las armas en la mano. Caballeros, apunten. 1, 2, 3. En cuanto a las armas, si se trataba de arma blanca, el duelo podía ser a espada, florete o sable, y si se convenía arma de fuego, recurrían a la pistola de duelo. Esta pistola empieza a popularizarse en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII.
con el paso de los años va mejorando. Se acorta el cañón y se perfecciona el sistema de ignición de la pólvora. A partir de 1830, la pistola de percusión es ya un arma muy fiable. Entonces, las armas de duelo se desarrollaron pues con una precisión tremenda. Hoy hay réplicas de armas de duelo y tiradores entrenados pues son capaces de obtener una precisión de tiro exactamente igual que es la que se puede obtener con un 38, un revólver de un 38. O sea, 25 metros son capaces pues de acertar siempre en un blanco de unos 20 centímetros de diámetro. De manera que a la distancia que se hacían los duelos, bueno, los peores eran los de 10 metros, era una verdadera barbaridad. Artículo 136. La elección de las distancias legales, en el caso de verificarse el duelo a causa de ofensas gravísimas en las que se ha llegado a vías de hecho, corresponde al ofendido. Código del Marqués de Cabriñana. Las distancias legales aceptadas por la mayoría de los autores extranjeros y españoles son las siguientes. Para los duelos a la voz de mando y a la señal, de 25 a 35 pasos o de 20 a 28 metros. Para los duelos apuntando, a pie firme, con disparos sucesivos, según Chateaubriand y otros autores, de 15 a 35 pasos o de 12 a 28 metros. Además de las distancias, se establecía el tipo de pistola que se iba a utilizar, de cañón rayado o liso. Esto era muy importante porque el cañón o ánima rayada multiplicaba de forma considerable la velocidad del proyectil, con lo que el disparo era mucho más certero y peligroso. También era de obligado cumplimiento que ninguno de los contendientes hubiera usado esas armas con anterioridad, y por ello era normal comprarlas ex profeso para el lance. Se vendían en casas de armas, entonces generalmente se fabricaban los estuches con pares o con parejas de pistolas de duelo que se ponían a la venta, entonces en estuches. Inmaculada Barriuso, historiadora del arte y museóloga. Magníficos estuches a veces, ¿no?, de maderas muy bellas, y que en el interior te presentaban las dos pistolas afrontadas con todos los utensilios necesarios para su uso, manejo, para su limpieza. Entonces podías tener cebadores o cebeteros, lo que eran turquesas, que eran moldes para la fabricación de balas de plomo, los pistones, su fulminante, incluso elementos intercambiables, ¿no?, los mecanismos de ignición del arma de fuego, los cañones, los disparadores, en fin. Eran los padrinos quienes solían adquirir las armas y ellos también, siguiendo las indicaciones de los códigos, negociaban todas y cada una de las circunstancias que rodeaban al lance, como la elección del juez o las obligaciones de los combatientes. Algunos detalles parecen insignificantes, pero podían tener una gran relevancia, como la recomendación de no usar camisa blanca bajo la levita, porque ofrecía, al contrario, un buen blanco para su punto de mira. Antes de la celebración del duelo, se redactaba un acta que incluía las condiciones aceptadas por ambas partes. El lugar, el día, la hora, el número de disparos, el tiempo que se dejaba también para apuntar o para disparar el intervalo, las condiciones para volver a cargar. Muchas son armas de avancarga, ¿no?, y tienen que ser cargadas y lo hacían pues el armero correspondiente o el director del combate. Se sorteaba también, por ejemplo, a quién le correspondía disparar primero, traje que debían llevar también los duelistas, reconocimiento del traje, para evitar pues forros algodonados, cualquier tipo de impedimento que pues no permitiera que la bala traspasase. Médicos, por supuesto, los sacerdotes no podían acompañar nunca. En fin, pues todo absolutamente detallado. En un periodo especialmente agitado del convulso siglo XIX, tiene lugar el que es quizá el duelo a pistola más famoso de la historia de España.
Fue en 1870 y enfrentó a dos hombres de la realeza, don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y el infante don Enrique de Borbón. El primero de ellos aspiraba al trono español. El segundo no estaba dispuesto a consentirlo. El caso curioso es que ambos eran parientes, porque don Antonio de Orleans estaba casado con la infanta Luisa Fernanda, que era hermana de la reina Isabel II, exreina, que ya no lo era. Y don Enrique de Borbón era hermano pequeño de don Francisco, el marido de doña Isabel II. Rafael Abella, autor del libro Lances de Honor. Lo que pasa es que en aquel momento este duelo tenía un trasfondo histórico, y fue el momento en el que, proclamada la República, Prim no hizo ningún secreto de su interés en restaurar un monarca en el trono dejado vacante. Entonces se produjo un mercadeo en torno al trono y se barajaron los nombres de un Hohenzollern, de un Sigmaringen, de un Saboya y hasta de un Orleans. Y Orleans quería ser rey de España. Y don Enrique le lanzó un libelo, pero insultante a más no poder, que circuló por todo Madrid, que se repitió en los mentideros. La reacción de don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, no se hace esperar, y al día siguiente devuelve a don Enrique de Borbón su escrito junto a una breve nota. Muy señor mío, adjunto es un papel, al pie del cual aparece su nombre. Espero que se servirá usted decirme si lo ha suscrito y si está dispuesto a responder de él. Antonio de Orleans. Don Enrique de Borbón acepta el desafío y contesta rápidamente con otra escueta carta. Muy señor mío, el papel que me ha remitido y le devuelvo adjunto está suscrito por mí y por consiguiente respondo de él. Enrique de Borbón. El lance estaba servido y las condiciones que se ponen van a ser realmente suicidas u homicidas según se mire. Se celebra en un campo de tiro de Madrid el 12 de marzo de 1870. Al tercer disparo, el duque de Montpensier alcanza mortalmente a don Enrique de Borbón. Días más tarde se supo que las condiciones en que ambos llegaron al duelo habían sido muy diferentes. Pues resulta que Montpensier, mientras que Enrique de Borbón estaba buscándose padrinos que no encontraba durante 3 días, estuvo entrenándose fríamente para manejar las pistolas de duelo y, bueno, pues estar al día en la práctica de tiro. José María Peláez es autor del libro Desafíos, Encuentros y Duelos de Honor, Historia, Armas y Reglamentos, publicado por Ediciones Beta. Entonces, con las características de este duelo se veía claramente que Montpensier estaba apuntando a la cabeza del infante don Enrique y que efectivamente pues, tuvo un triste final porque, en fin, las actas contienen la información de la herida y son absolutamente espeluznantes, ¿no? Es un informe verdaderamente pues, patético. La sociedad de la época quedó conmocionada y, sin embargo, don Antonio de Orleans fue condenado exclusivamente a un mes de destierro y al pago de 6.000 duros a la familia de don Enrique, aunque eso sí, perdió todas las esperanzas de conseguir la corona española. El castigo era pequeño por la doble moral y la tolerancia que existía ante los duelos. Además, los combatientes firmaban un documento por el que se hacían responsables únicos de lo que pudiera ocurrirles. En cuanto a los periódicos que recogían tanto esta como otras muchas noticias de los lances de honor, tenían sus trucos para no comprometer a los protagonistas ni incurrir en ninguna posible falta. El duelo, en la medida en que es una actividad ilegal, pero socialmente consentida, pues tiene mucho interés para los lectores de los periódicos. Se siguen en los corrillos en las ciudades, en los corrillos liberales, en las tertulias, en los cafés. Miguel Martorell, profesor de Historia Social y Política de España en la UNED. Los duelos se conocen y se comentan, pero no se les puede dar publicidad. Entonces, muchos periodistas lo que hacen es que, por ejemplo, las crónicas de los duelos las camuflan con frases retóricas del tipo de: el señor fulano y el señor mengano ayer por la tarde con unos amigos fueron a una conocida finca en las afueras de Madrid. A las 9 de la mañana de ayer se encontraron en las cercanías de Madrid los señores General Aldave y don Juan de Urquía, acompañados de unos amigos. Al parecer estuvieron probando unas pistolas a 20 metros del blanco, y a los 6 disparos, una bala disparada por el señor Urquía atravesó el sombrero del general Aldave.
Otras veces lo que hace el periodista es hablar del duelo, pero no dar los nombres, dar solamente las iniciales de los duelistas. Por eso ya la gente que está un poco en el ajo, que sabe lo que ha ocurrido, pues por eso, por cotilleos, por rumores, por tertulias, ya sabe lo que ha pasado y ya sabe de quién se está hablando. Atento a la contrarrespuesta. No, don Gustavo. La esgrima es un arte, no una riña de gañanes. Y obligado a batirse, a matar por una cuestión de honor. Un caballero debe hacerlo del modo más educado posible. ¿Entendido? En guardia. Para mantenerse en forma, muchos de aquellos caballeros que se ocultaban bajo las iniciales de los periódicos acudían a las salas de esgrima. Allí aprendían los secretos del florete, la espada o el sable, unas herramientas necesarias para la defensa de su honor. Algunas de estas salas eran también centros de vida social que congregaban a reputados jueces duelistas, como el mismísimo Marqués de Cabriñana, el Duque de Tamames, Rafael Gasset o Augusto Suárez de Figueroa. En guardia. Dos de las salas más famosas de la capital de España eran la de Perico Carbonell y la de Abelardo Sanz. Este último tuvo una vida bastante novelesca. Hijo de un tenor, era abogado y abrió su sala en la Puerta del Sol, donde acudía la élite cultural y social, e incluso llegó a crear una empuñadura. Tiene una historia también el maestro Abelardo Sanz, es que murió su mujer y de alguna manera quedó un poco perturbado y estuvo como 3 días en su casa con el cuerpo de su mujer muerta. Jesús Esperanza, maestro de esgrima. Y el tiempo pasó, uno de sus alumnos, que fue el maestro Ángel Lancho, pues ya se independizó y quedó un poco, diríamos, fuera del momento, ¿no? Y entonces cuentan las crónicas que yo he leído en los periódicos de la época que él llega a un momento en el que la mujer muerta, etcétera, etcétera, la situación de la esgrima cada vez va un poco decayendo, él se suicida colocándose en una careta de esgrima un montón de algodones con cloroformo. Se tumba y se suicida. Un cruce de espadas fue el que llevó a José Sánchez Guerra a encontrarse con Rodrigo Soriano a finales de 1904. Es este un caso paradigmático de la distancia que mediaba entre legalidad y tolerancia social. Basta con saber quiénes son los protagonistas. Sánchez Guerra era nada más y nada menos que ministro de la Gobernación, cargo del que dimitió para acudir a su cita con el honor. Rodrigo Soriano era un reincidente duelista del Partido Republicano. Aunque sus diferencias eran políticas, el enfrentamiento había llegado al plano personal. Sánchez Guerra era diputado por Cabra, entonces Soriano en el Congreso de los Diputados, en un momento dado en una intervención parlamentaria, dice literalmente: el señor ministro de la Gobernación, que es un hijo de cabra. Y entonces esto Sánchez Guerra se lo toma como algo personal, como una ofensa directa. Sánchez Guerra responde con otra cosa que es una especie de barbaridad. Dice: el señor Soriano y Soriano, que solamente tiene un apellido. Bien, ahí está planteada la cuestión de honor, porque los dos de alguna manera han mentado directamente el uno a la madre del otro, ¿no? Tras la dimisión de Sánchez Guerra y una vez lanzado el reto, se dan unas circunstancias rocambolescas para eludir la vigilancia a que están sometidos los contendientes, ya que oficialmente no se podía consentir el duelo. Uno de los padrinos, Luis de Armiñán, que había apadrinado a Blasco Ibáñez unos meses antes, cuenta en su libro El duelo en mi tiempo las muchas argucias que utilizaron. Pero al final, y como no podía ser menos, todos llegan al cuartel militar donde se celebra el lance que dirige el conde de Romanones.
hay todo un ritual de limpieza de las espadas con alcohol para evitar que además se pueda producir algún tipo de infección, y el duelo, en este caso, los padrinos han conseguido negociar que no sea un duelo cruel, sino que es un duelo a primera sangre. Entonces, bueno, pues el combate empieza a espada francesa, y al final quien acaba ganando el duelo es Sánchez Guerra, que consigue herir en una pierna a Rodrigo Soriano. Soriano trata en el descanso de evitar que la herida se note para poder continuar, se pone una toalla en la pierna para ver si, en fin, pero hay un poco de sangre, hay un rosetón de sangre. En cuanto que el conde de Romanones, que es el juez, lo ve, paraliza el duelo y bueno, da por ganador a Sánchez Guerra. De la opereta al drama puede haber solo un paso. Ese mismo año, 1904, tiene lugar en Sevilla uno de los lances más conocidos y de mayor repercusión social del siglo XX. Enfrentó a Rafael de León, marqués de Picman, con el capitán Vicente Paredes. Tiene todos los ingredientes del folletón: aristócrata vividor, deudas, préstamos, amigo militar, anónimo que le acusa de recibir los favores de la marquesa, bofetón público en un teatro, duelo y muerte del marqués. Y a todo ello hay que añadir los desórdenes públicos que se organizaron en el entierro. Efectivamente, pues el resultado fue un escándalo absoluto, porque el marqués era un hombre muy reverenciado en Sevilla, y entonces pues se organizó allí una especie de séquito multitudinario para llevar el cadáver hasta el cementerio. Pero resulta que se encontró allí con que se había publicado una disposición del arzobispo de Sevilla en el sentido de que no se podía enterrar en un lugar sagrado porque había sido practicante de un duelo. Y la gente, que estaba muy caliente, pues forzó la puerta del Camposanto, y entonces depositaron el féretro pues en el sitio de enterramiento de la familia Picman. Y sin embargo, después por la noche pues hubo un piquete que se volvió a llevar otra vez al cadáver del marqués, y lo llevaron al cementerio de suicidas o de gente que no tenía las condiciones según la Iglesia para ser enterrada en sagrado. Algunos estudiosos sitúan aquí el principio del fin de los lances de honor en España. Eso quizás sea aventurar demasiado, porque los duelos seguirán siendo algo habitual en las 2 primeras décadas del siglo XX. Pero lo que no se puede negar es que la polémica que suscitó el caso, los escritos que aparecieron y las voces de rechazo que se alzaron en el Congreso y el Senado contribuyeron a la superación de esa anacrónica y absurda costumbre. Sin olvidar el trabajo de las ligas antiduelistas que provenían de Europa y sobre todo el enorme impacto que produjo en todo el mundo la gran tragedia que se vivía esos años: la Primera Guerra Mundial. No cabe la menor duda que la consideración de las personas que en un momento determinado pensaban batirse, el hecho de estar sabiendo que en los campos de batalla de Europa estaba muriendo la gente a cientos, a miles, realmente dejaba un poco en ridículo el que por un quitamayasas pajas fueran 2 señores a poner en peligro su vida. La Guerra Mundial, con sus matanzas a gran escala, realmente arrumbó el duelo. Los lances de honor en España, un programa de José Manuel Delgado. Realización y montaje: Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé, Guillón Bontux y Víctor Guerrero. Dirección de la serie: Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.